tenemos una lucha constante, diaria, contra el pecado. El pecado nos asedia diariamente. La carne se rebela, quiere hacer una cosa, nosotros queremos hacer otra. Tan solo, ¿verdad? Para venir a congregarnos, nuestra carne, ¿qué dice a veces? Estoy cansado, no tengo ganas, etcétera, etcétera. Y nuestra carne siempre se revela a lo que Dios quiere. Y es esa lucha, y con nuestra mente y nuestro hombre interior queremos agradar a Dios, queremos servirle, pero en ocasiones el pecado nos está ganando. Esta lucha es constante, hermanos. Por eso debemos orar como oró David al Señor. Ahí en el Salmo 139, 23 y 24 dice, escuchen, examíname, hay que orar así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice la palabra que perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A veces ni usted mismo se conoce a sí mismo, su corazón. Y en ocasiones usted actúa y a veces ni se dio cuenta con qué maldad actuamos. A veces no nos damos cuenta, hermanos, nuestras actitudes, hasta que a veces, en ocasiones, decimos, híjole, como que me pasé de la raya. Perverso es el corazón. Y dice el salmista, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi corazón, si hay en mí camino de perversidad. Fíjate lo más, porque mire, nosotros aquí podemos, ¿verdad? Donde estemos, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, podemos tener un rostro ante los demás. Podemos, ¿verdad? Y sonreír, observar, etcétera. Una cosa es lo que se ve, pero otra cosa es lo que hay en el interior del corazón, y hay que orarle a Dios. Señor, prueba mi corazón. Revísame a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Quiero compartirles en esta ocasión el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí no es un secreto, hermanos, que batallamos con nuestra carne. Unos van a batallar con una cosa, otros van a batallar con otra, pero no hay quien de los que estamos aquí diga, yo no batallo con la carne. O habrá alguien que diga, no, yo soy, ya me voy al cielo mejor. Hermano, porque ya soy santo, ¿verdad? Perfecto. Hermano, todos batallamos. Unos van a batallar con unas cosas y otros con otras. Así que tengamos cuidado, porque a veces vemos algunos pecados que son visibles y decimos, ay, mira aquel hermano, aquella hermana, y andamos señalando. Tengamos cuidado, porque podemos señalar, pero mejor, dice la palabra, ¿verdad? Hay que centrarnos. El apóstol Pablo hablando aquí en primera persona. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en nosotros, ¿no? Así, el pecado que mora en él, en ella, en aquel, en el otro, en el que no vino, en el que ya no viene. No. Nosotros mismos, hermanos. Se trata de nosotros. ¿A poco usted va a dar cuenta por su vecino, por su amigo, su amiga, su familiar? No. Vamos a dar cuenta cuando estemos delante de Dios de nosotros mismos. Estemos en el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de Dios. Así que, hermanos, hay que hablar de esto, del pecado que mora en mí. Y hay que hacerlo así, el pecado que mora en mí. Ni siquiera decir el pecado que mora en nosotros, como para que se escuche más suavecito decir todos. A decir, el pecado que mora en mí. Ay, no, es que yo lucho por ser santo. No. El pecado que mora en mí. ¿Cómo es, hermanos? En primer lugar, ¿cómo es el pecado que mora en mí? El pecado, hermanos, hay que entender que es todo aquello que es pecado. El pecado es todo aquello que hay en nosotros y que se revela que es contrario a la voluntad de Dios. Eso es el pecado que mora en nosotros. Todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. En ocasiones no sabemos que hacemos mal. O sea, lo hacemos hasta por ignorancia en ocasiones. Hacemos algo mal, decidimos mal, actuamos mal, hacemos algo mal y en ocasiones no nos damos cuenta que estamos pecando. Por eso el salmista dice, examíname, pruébame, mira mi corazón, conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad. El salmista estaba preocupado por entonces no revelarse a Dios y no dejarle ni un centímetro
ay, este pecadito, esta cosita, esto déjamelo, Señor. No, dice, pruébame, mira mi corazón a lo más profundo, a ver qué hay ahí, que no haya ni una raicita que se vaya a ir a la perversidad. Y así debemos nosotros orar, porque en ocasiones no nos estamos dando cuenta que estamos pecando. Mucha gente no se da cuenta, vive en pecado. Por eso debemos conocer su palabra, para conocer su voluntad y no rebelarnos entonces a Dios. Dijo Pablo en Filipenses 1, 9 y 11: y esto pido en mi corazón, en mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más, escuchen esto, en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo estaba preocupado y oraba por la iglesia, por los filipenses. Dice, para que ustedes abunden más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, no se está refiriendo a conocimiento secular, porque dice, para que aprobéis lo mejor. Necesito que ustedes, me urge y yo oro a Dios para que ustedes tengan cada vez más conocimiento, aprendan más de la palabra, aprendan más de su voluntad y ustedes abunden más en conocimiento para que aprueben lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando ignoramos la palabra de Dios? Pues quizás hacemos cosas que no estaban bien, pero lo hicimos en ignorancia. Eso nos mete en problemas. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, dos cosas importantes, sinceros e irreprensibles. Una persona puede ser sincera, pero todavía ser pecador. Puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. Hay quien puede decir, no, mira, yo sé que tú sigues al Señor y tú eres cristiano, pero yo mi religión, y esta es la buena, y yo no ofendo a nadie. Y pueden estar, en su corazón pueden ser sinceros, de que ellos quieren agradar a Dios y no lo agradan. Porque no se puede agradar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Pero ellos pueden ser sinceros, pero debe ser sincero e irreprensible. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Ahí está, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No puedes darle gloria, no puedes dar alabanza a Dios si no es por medio de Jesucristo. Así que todos aquellos que no son cristianos, aunque por más que digan, verdad, yo respeto todas las religiones y todos los puntos de vista, etcétera, etcétera, pero yo no creo en Jesús, yo creo en Mahoma, o yo creo no sé qué, o el Papa, o aquí o allá. Pueden ser sinceros, pero están sinceramente equivocados. Por eso usted y yo necesitamos abundar más y más en conocimiento, en toda ciencia, para aprobar, para darnos cuenta que está bien y que no está bien, para ser no solo sinceros, sino irreprensibles. Pero tenemos un problema con el pecado que mora en nosotros. Pero vamos quitando, hermanos, la ignorancia de nuestra vida, porque a veces estamos pecando por ignorancia a la voluntad de Dios. Así que si el cristiano no lee su Biblia, no se congrega, no escucha predicaciones, no va a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la va a obedecer? El pecado, hermanos, en un sentido personal, el pecado es el rechazo a la voluntad de Dios. Es cuando usted y yo escuchamos, ¿verdad? Sabemos qué se debe de hacer, y el pecado también no es porque ignorancia, por omisión, sino también es porque de nuestro corazón decimos, yo no quiero hacer eso. Dios dice esto en su palabra, pero yo no lo quiero hacer. De manera que hay quienes pecan porque no conocen la voluntad de Dios, pero hay quienes pecan porque rechazan la voluntad de Dios. Abiertamente dicen, yo quiero vivir en pecado. A lo mejor no dicen, yo quiero vivir en pecado, pero yo quiero hacer lo que quiero. Esta es mi vida. Está diciendo lo mismo. Lo que diga Dios, no me interesa. Estos hermanos que rechazan la voluntad de Dios abiertamente no pueden ser cristianos. Por eso debemos revisar nuestras vidas. El que rechaza abiertamente la voluntad de Dios, ¿cómo va a ser cristiano? No es por ignorancia, no es porque no sabía, es porque no quiero.
Muchos no obedecen a Dios, hermanos, rechazan su voluntad y escuchan a un predicador, escuchan una enseñanza, una predicación y de alguna manera piensan que es la postura personal del pastor. Se engañan a sí mismos. Pero realmente lo que están haciendo es rechazar la palabra de Dios. Hay posturas, claro, personales, ¿verdad?, de un pastor. Sí, por ejemplo, yo he mencionado de los refrescos, ¿verdad? La Coca-Cola. Yo he mencionado de eso, ¿verdad? Yo escuché a un predicador, un pastor decir que esa empresa era, que había satanismo ahí. Incluso sacrificaban a niños. Además de que es dañina, ¿verdad? Que es mucho azúcar. Pero hay otro pastor que en el instituto, hermanos, donde nosotros estudiamos, en el Instituto Bíblico Bautista de Mante, allá, ¿verdad?, era ley la coca. Y siempre la coca, saquen la coca. Entonces, cristianos, esas son posturas personales. Yo tengo mi convicción firme a que no vuelva a consumir coca. Esa es una postura personal, pero yo no estoy predicando que usted no tome coca. No. ¿Sí? Ya es una postura personal, ya es convicción de cada quien. Ahora, hay cosas que se están predicando muchas veces, pero las personas lo toman como si también fueran posturas personales del pastor. Y no es así. Hay muchas cosas que están, hermanos, la gente terriblemente está rechazando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer la suya y ponen de pretexto, ay, es que el pastor, él dijo. No. ¿Usted quiere vivir agradando a Dios? Dígale, como David, examina mi corazón, pruébame, conoce mi corazón, a ver si hay en mí camino de perversidad. Así que es como es el pecado que mora en mí. Muchas veces, hermanos, es por ignorancia. Estamos viviendo el pecado por ignorancia. Hay que conocer la palabra. Pero en otra, y esa es la más preocupante, eso es lo más preocupante, vivir en pecado porque queremos hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros deleites por encima de la voluntad de Dios y estamos rechazando su voluntad terriblemente. Entonces, hermanos, ya sabe, usted decide. ¿Le doy rienda suelta, como dicen, verdad, mi carne al pecado, lo que yo quiero? ¿O quiero agradar a Dios? Examina mi corazón. Número 2, ¿cuáles son las manifestaciones de ese pecado que mora en mí? ¿Cómo es? Pecados hay muchos, hermanos, y nos podemos ir ahí, ¿verdad?, a Gálatas, y entonces menciona, manifiestas son las obras de la carne, y se arranca, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribiendo, y al final dice, y cosas parecidas como estas, acerca de los cuales, ¿verdad?, entonces les digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, hay muchos pecados, hay muchos pecados. Quiero mencionar solo algunos, me parecen interesantes, porque algunos de estos, ¿verdad?, sí se pueden notar, pero otros no se notan. Por ejemplo, el rencor. Muchas personas y cristianos viven con rencor. Y a lo mejor se nota, y a lo mejor no se nota. Pero ahí, hermanos, hay una raíz de amargura. Y eso es pecado. Casi nadie, si usted tiene un rencor hacia alguien por algo que le hizo, casi nadie piensa, estoy pecando contra Dios porque tengo rencor contra tal o cual. No pensamos eso. ¿Qué pensamos? Ay, me duele, ay, yo no perdono, ay, va a ver, ay, cómo quisiera que se muriera, etcétera, etcétera, lo que se le venga en la mente y el corazón. Pero nunca pensamos, estoy pecando contra Dios por tener este rencor. Eso no lo pensamos, pero la Biblia dice, no, Levítico 19:18, por si lo quieren anotar, no te vengarás ni guardarás rencor. Ahí está clarito. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás, ámalo. No guardarás rencor. Hermanos, es un mandamiento. No es postura personal del pastor.
Y necesitamos entender esto. El pecado que mora en nosotros se manifiesta a veces a través del rencor, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el rencor es un pecado. Solo estamos pensando en nosotros mismos, en que a mí me duele, en que veo cómo me puedo vengar, en que quiero destruir la vida, etcétera, etcétera. No guardar rencor, hermanos, porque es un mandamiento a Dios. Al guardar rencor estamos desobedeciendo a Dios. Hay que empezar a verlo diferente. Dice Mateo 6, 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis, si no, no. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un mandamiento, y desde Levítico no lo dice, y todavía en el Nuevo Testamento ahí está el Señor Jesucristo volviéndonos a decir: perdona. Si no, no te puede perdonar Dios. El perdonar, hermanos, no solo nos hace libres del pecado, sino también nos hace que recibamos el perdón nosotros mismos de Dios. No es fácil perdonar. Cuando a alguien le han herido, a alguien le han traicionado. ¿Y sabe por qué duele? Porque es de alguien que amas, alguien que te importó. Porque cuando alguien, ¿verdad?, que no te importa, te traiciona, pues nunca pusiste la confianza. Y eso es lo doloroso de la traición, que tú pusiste la confianza y te traicionaron. Así que perdonar no es fácil, pero es, hermanos, es muy difícil. Es una losa muy pesada vivir con rencor. Vas cargando a donde quiera que vas. A veces de la nada, ¿verdad?, vas en tu de camino a donde quiera que vayas, y de pronto te vino ese pensamiento y te acordaste ya de aquello, y entonces no puedes descansar, y ahí estás rumiando, ¿verdad? Y otra vez y dándole vuelta a lo mismo y a lo mismo, y ya te puso de malas el día. Y el otro o la otra como si nada muchas veces. Y tú cargando ahí con esa losa pesada, que vámonos de vacaciones, ya va usted a la playa, ya va usted que a comprar, y se acuerda de aquella persona otra vez, lo que le hizo, y ya le arruinó sus vacaciones. Y ya le arruinó, ¿verdad?, que quería salir, ya anda enojada, la gente alrededor le dice: pues ¿qué tienes? Y pues ya se enojó y anda todo enojado o toda enojada. Es difícil perdonar, pero es más difícil vivir cargando la losa del rencor. Además, que es pecado. Perdona a aquella persona, porque Dios a ti también te va a perdonar. Si tú perdonas, Dios te perdonará. Recuerda esto, aliéntate con esto: la venganza pertenece a Dios. Dios dará el justo pago a cada uno. Así que lo que te hayan hecho a ti, Dios se encargará. Tarde o temprano, Dios se va a encargar de todos. Y tú, hermano, hermana, suelta aquello. Suelta, libérate de eso. Deja a aquella persona en manos de Dios. Déjalo. ¿Por qué? Porque es pecado. Y ahí está el pecado que mora en mí, el rencor. Pero también, hermanos, hay pecados inmorales. Y estos pecados inmorales tengo que mencionarlos, hermanos, porque desde chiquitos ahora, con la llegada del internet masivo, desde chiquitos están tratando de pervertir a nuestros hijos. Homosexualidad, relaciones sexuales antes del matrimonio, y desde adolescentes, etcétera, etcétera. Desde pequeños, hermanos. Y tenemos que mencionarlos. Dice Efesios 5:5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Así que, hermanos, tenemos por un lado el adulterio. Si estás casado, acuérdate, y ya lo hemos mencionado, pero tenemos que repetirlo, porque a veces nos tienen que repetir las cosas para que nos entre el mensaje, para que nos quede claro, para que lo abracemos y entendemos que es la voluntad de Dios. No porque toda la gente haga lo que quiera, y porque aún cristianos hagan lo que quieran, va a estar bien. Y nosotros debemos saber.
Si tú estás casado, no puedes estar con otra persona aunque te divorcies. Eso es adulterio. Si te vuelves a casar, vives en adulterio. A menos de que sea, dice el Señor, por fornicación. Si no hubo fornicación, y si entonces, ¿verdad? Dice, la mujer ya no quiere estar con el esposo, ya sea porque la golpea, ya sea porque no quiso, sepárese. No tienes que estar allí a que te mate, sepárese, pero quédese sin casar. De ahí veíamos la semana pasada, decisiones que cambian vidas. Ay, pastor, pero ¿a poco me voy a quedar sin casar? Decisiones que cambian vidas. Nadie te obligó a casarte. ¿Quién te puso una pistola? Decidimos mal, hermanos, y arruinamos nuestras vidas. Y todavía queremos culpar a Dios y nos enojamos, y etcétera, etcétera. Cuando nosotros mismos, hermanos, nos metemos en el problema. Decisiones que cambian vidas. Pero entonces, hermano, a menos de por fornicación, dice la palabra, porque Dios es santo, hermanos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y será una mujer, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Alguien dijo, ¿verdad?, que cuando tú busques a una mujer o a un hombre para casarte, debe estar esa mujer o ese hombre tan perdido en Dios, que para que tú la encuentres tienes que buscar primero a Dios. Pero la gente dice, no, es que en la iglesia no hay. Y entonces se van a ver a dónde. Y buscan porque me gustó, porque me habló bonito, porque estaba guapo, porque estaba guapa, porque etcétera, etcétera, porque yo no tenía una figura paterna y me escuchó, etcétera, etcétera. Por muchas cosas. Y de pronto ya tienen hijos, ya se casaron o nada más se juntaron. Y al rato, ¿cuántas parejas vemos que se separaron y se divorciaron? Y viven tristemente, hermanos, terrible. Y la iglesia está viviendo esto también. Porque miren, la Biblia es clara y es dura, hermanos. Pero si nos vamos a la iglesia que usted me diga, va a ver que, no sé, hermanos, yo podría decir casi el 95%, si no es que más, de las iglesias tienen casos así, donde ya se divorciaron y quieren casarse otra vez. Y esto se está haciendo muy común. Ya no es solo en el mundo, ya es también en la iglesia. Y el pastor les dice algo, se enojan, se van a otra iglesia. Ya no fueron a la iglesia. Y se enojan con el pastor. Pero acuérdense, ¿qué está rechazando? La palabra de Dios. Por eso, hermanos, no hay que apresurarnos. Nos queremos casar y no, que ya te aconsejaron, no, pues que no hago caso. Tengamos cuidado porque podemos caer sin darnos cuenta y la vida y las circunstancias nos va a llevar a vivir en adulterio. Tengamos cuidado. La fornicación, por un lado el adulterio y por otro la fornicación, que es cuando están teniendo relaciones con una persona sin estar casados. Los jóvenes sienten presión hasta por sus amigos. Ay, ¿a poco tú todavía no? Y no tienes novio, y etcétera, etcétera. Y presionando a las muchachitas. Antes lo extraño, para encender las alarmas, ¿qué era? Ay, esta ya, ¿verdad? Perdió su virginidad. Y ahora lo extraño, ¿qué es? Tú todavía no. Ahora eso es lo extraño. Que si tú te has guardado, y eres la extraña del lugar. Y la gente, ¿verdad?, por la presión, por muchas otras cosas, caen. Así que les presionan. La misma sociedad. Hermano, hermana, los jóvenes no deben tener novios a menos de que tengan pronto la idea de casarse. ¿Por qué? Porque simplemente lo que van... Si es una persona inconversa, pues va a vivir como quiere. Pero si es cristiano y quiere agradar a Dios, no debe, a menos que vaya a casarse. Que tenga planes, ¿verdad? Conocí a tal persona y nos conocemos, y en 2, 3 años, en 4, etcétera, en lo que estudiamos y aquí por allá, y entonces planea a casarse. Pero mucha gente está teniendo novio, está teniendo novia sin ningún plan ni deseo de casarse. Simplemente quieren vivir, quieren experimentar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar? No van a poder resistir y van a caer en la tentación sexual y terminarán pecando. Esto es así, no es que, ay, yo sí voy a resistir. Hermanos, el pecado que mora en mí. El pecado, hermanos. Y vimos a José. ¿Cuántos se acuerdan de José que hasta se quedó sin ropa por huir?
de aquella mujer. El pecado, hermanos, de la tentación sexual no se vence, yo sí aguanto. Se vence huyendo. Y dijo también el apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye. Tienes amigos, amigas que te presionan de eso. Huye. Que tienes que quedar bien con ellos. Vas a llenar tu alma de pecado. Huye. ¿Para qué quieres quedar bien con ellos? El día que estén delante del juicio, ellos para el infierno. ¿Y tú para dónde? ¿Por qué? Claro que Dios inventó el sexo y las relaciones sexuales, pero dentro del matrimonio. Usted puede disfrutar, claro que sí. Él nos ha dado muchas cosas para disfrutar, pero de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Satanás. ¿Por qué? Porque al rato hay hijos que no tienen padres. Hay padres que entran a la casa de una mujer y al rato hasta terminan violentando a las hijas que no son suyas. Entonces Dios es un Dios de orden, hermanos. Pero Satanás quiere destruir. Y la mujer dice: es que yo quiero un hombre. Y se desespera. ¿Quieres un hombre? Búscalo por medio de Dios. ¿Quieres una mujer? Búscala por medio de Dios. La inmoralidad, hermanos, está a tope. A tope en el mundo y aún en las iglesias. Es terrible que aún jóvenes, aquí no tenemos muchos jóvenes, ¿verdad? Pero hay jóvenes que hay en las iglesias y están sirviendo, están dirigiendo la alabanza, están participando con jóvenes y luego tienen su novia, están fornicando, hermanos. Terrible. Terrible, hermanos. La inmoralidad, hermanos, ha atacado fuertemente, no solo al mundo, ahora a la iglesia. Y el Señor es el mismo Dios santo que demanda santidad de sus hijos. Y si tú no quieres vivir en santidad, ve al mundo. Pero Dios no quiere tibios. O estás con el Señor o vete al mundo. No, unas cositas, voy con el Señor. Y es que yo quiero sus bendiciones. Y es que quiero esto. Pero también quiero lo que a mí me gusta. Y también quiero darle rienda suelta a mi carne. No se puede. O estás con Dios o no estás con Él. Y no lo dice el pastor. Es palabra de Dios. ¿O no, hermanos? Dice el Señor que a los tibios vomita de su boca. O dice, ojalá fueses tibio, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Así que, hermanos, a Dios no le vamos a decir: voy a estar contigo, pero tú me tienes que permitir esto y aquello. Hermanos, nosotros no estamos para eso. Él es un Dios santo, puro. Y cuando una persona reconoce su inmundicia, reconoce el pecado que hay en mí, y entonces dice: Señor, perdóname. Ya no quiere vivir en el mundo y en el pecado. Ahora quiere buscar agradar a Dios. Y por eso se niega a sí mismo. Pero la inmoralidad, hermano, sexual está atacando fuertemente, y ahora hasta mental. Ya no nada más es el adulterio, la fornicación, también mental, dijo el Señor Jesucristo, Mateo 5, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarle, ya adulteró en su corazón. Vemos la televisión, el internet, la gente en la calle vistiendo de qué manera provocativa. Y ahí están los hombres codiciando. Pero ya también se les ha enseñado a las mujeres a codiciar al hombre. Ay, mira tal y por cual no sé qué. Hermanos, inmoralidad mental, desear a alguien. Y terrible, hermanos, ya con la llegada, les mencionaba al principio, del internet, se ha extendido fuertemente la pornografía, hermanos. Fuertemente. Así que usted y yo decidimos: vámonos por ahí por el pecado que mora en nosotros, o vamos a decir como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dirá usted? ¿Le da rienda suelta al pecado o lo quiere dejar? ¿Qué quiere hacer usted? Vicios, hermanos, dice la palabra 1 Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Como la palabra no dice que fumar no es pecado, vamos a fumar. Vamos a fumar. Vamos a entrar en onda para verme acá muy con estilo.
está dañando a su cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Además de que está dando mal testimonio. Otros tienen vicios fuertes en las iglesias, hermanos, del alcohol. Y a veces llegan a las iglesias, y no digo que aquí, gracias a Dios, pero hay lugares donde llegan todavía con la boca, ¿verdad?, seca y de toda la cara llenos de alcohol, empobreciendo a su familia. El alcohol es caro, hermanos, ¿o no? ¿O lo regalan? Cuesta bastantito, ¿sí o no, hermanos? Y están empobreciendo a sus familias por los vicios. Escuché, hermanos, un predicador que mencionaba, usted puede poner ahí la radio, ¿verdad? De cuando en cuando veo que hay una estación en la radio, y yo estaba escuchando una predicación, y un predicador estaba diciendo acerca de la televisión, que también puede causar vicio, hermano. La televisión, hay gente que llega a su casa, decía, y lo primero que llega, pum, prender la tele. No saben ni qué hay, pero pum, prender la tele. Llegan de la escuela, donde sea, pum, avientan mochila, avientan todo, pum, a prender la tele, y están hipnotizados. Yo les dije a los niños, ¿verdad?, no vienen al mundo a ver tele. Les dije, a partir de tal horario no pueden ver tele, después de tal horario ya pueden ver, y tampoco es todo lo que quieran. Pero hay que hacerlo, hermanos, porque si uno no pone límites, se van. ¿Y para qué son los límites? ¿Para que no disfrutes? No, para nuestra protección. Porque nosotros sin un freno somos como un caballo, ¿verdad? No tiene freno, se va a desbocar y se va a matar. Ahí nomás, ¿verdad? Dale, no le ponemos freno y solo arranque. ¿A dónde se va a ir a estrellar? Con una persona está todo el día, toda la vida viendo la tele, viendo videos, viendo el famoso TikTok o viendo los Facebook, etcétera, la vida de los demás y publicando cosas, ¿verdad? Ay, son felices, y en la casa grite y grite y poniendo publicaciones que no tienen que ver, tratando de simular con los demás cuando en la realidad están viviendo un infierno y todo el tiempo viviendo ahí en la tele, en una pantalla, en un dispositivo. ¿Qué de bueno tiene, hermanos? Y yo les mencionaba a mis hijos, ¿a eso vinieron al mundo? ¿A estar pegados a un dispositivo? Claro que de pronto uno puede ver algo, incluso puede aprender algo, pero a veces no es eso, pura ociosidad. No hay nada bueno, hermanos. Otro pecado, hermanos, el orgullo. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. A Dios no le gustan los orgullosos, hermanos. En la iglesia, nosotros aquí como cristianos debemos ser humildes todos. Aquí no hay que yo soy más, tú eres menos. Y esto es bien terrible, hermanos, porque hay gente en la iglesia que dice, no, tal hermano, tal hermana vale más. Y para el pastor vale más. No, ¿cuál vale más, hermanos? Todos valen lo mismo. Hay gente que le gusta, ¿verdad? Y siempre menciona, no, es que el pastor tiene sus favoritos. Y esos que andan mencionando es porque quieren ser los favoritos. Pero es que no hay favoritos. Cuando alguien necesita algo, ese es el favorito. Si hay otro que necesita algo, ese es el favorito, hermanos. Cuando necesita algo, ahí, hermanos, tratamos de apoyar. Otra cosa es que hay hermanos, ¿verdad?, que de pronto quieren aportar algo, que de pronto quieren ayudar a hacer algo. Ay, nada más cuenta con tal hermano. Un día nos dijeron que nada más contaba tal hermano porque lo ponía hasta a predicar, etcétera. Hermanos, pues entonces aprenda, capacítese y ayude. No critique, ayude también. ¿Sí me explico, hermanos? Imagínense, hay gente que quiere aportar algo, que quiere servir, que quiere participar, y van a ser los favoritos porque están participando. Hay gente, ¿verdad?, que de pronto invita a los pastores, que venga, pastor, le quiero invitar a comer, le quiero invitar a cenar, y ahí va a estar muy grosero. Ay, no, yo no voy. ¿Sí me explico, hermanos? Y el otro, ay, es que va a la casa de no sé quién. Hermano, uno va de gorrón, no lo invitan. A mí me gusta comer en mi casa. Entonces, ¿usted cree? Hay pastores luego que sí dan a qué pensar. Hay pastores que les gusta que los inviten aquí y allá. A mí no, hermanos. A mí lo único que me interesa es que su vida espiritual camine bien. Eso es todo lo que me importa. Cuando he ido a la casa de algunos de ustedes, ¿cuándo le he dicho, hermanos, a qué hora es la cena? ¿Alguien le ha dicho así? No, hermano, porque yo no voy a la casa de la gente a comer, a cenar, a quitarle algo. No, hermano. Pero hay gente, ¿verdad?, que dice, ay, sí, y los favoritos. No, hermanos.
Aquí no hay más y menos, no debe haber ninguno vale más que otro, todos valen lo mismo, porque todos fueron, y los que son hijos de Dios, todos fueron comprados por la misma sangre, el mismo precio de sangre de Jesús. Todos, todos, hermanos. Dice la palabra, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En pocas palabras, no hay nada por lo cual nos vayamos a creer. ¿Qué nos hace distinguidos? El Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido, que Dios no te haya permitido? Todo lo que el Señor te ha dado. Y si el Señor te ha dado, ¿por qué te glorías? El Señor permite que tengas o que no tengas. Hermanos, no debemos ser orgullosos, no debemos ser altivos, no debemos creernos más que otros, tampoco menos. A mí me cae muy mal la gente que se siente más. Y esto lo sabe mi esposa, ¿verdad? Que a mí yo no me siento menos que nadie, pero tampoco me siento más, porque todos valemos igual. No porque alguien tenga dinero y ande en su coche, ¿verdad?, lujoso, de esos caros, Mercedes-Benz o BMWs o lo que sean. No porque tengan esos coches y anden así. Yo no me siento menos. Hay gente que se siente menos. Ay, no, hermanos, valemos igual. Valemos lo mismo. Y si usted, hermano, le ha ido mal y siente que vale menos, recuerde que Dios le ama. Dios le ama y vale tanto como cualquier otro en el mundo. Hermanos, toda la gloria es para Él, todo es por Él. Si yo puedo hacer algo, había un canto, ¿verdad?, que estaba intentando hacer. Dice, soy un pecador igual que todos, yo no tengo nada especial. Y si algo puedo hacer, si algo llego a hacer, es por la gracia de Dios. Así de sencillo. Si algo bueno yo puedo hacer, hermanos, como ministerio, como predicador, algo en la música, lo que sea, como pastor, si algo bueno llego a hacer, es gracias a Dios. Yo solamente soy un vehículo, pero yo no soy nadie más. No podemos ser orgullosos, hermanos, ninguno de nosotros. Otro pecado son terribles, hermanos, las murmuraciones. 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, cuando estaban en el desierto, ahí estaba el pueblo quejándose, murmurando contra Moisés y Aarón. Ay, ¿para qué nos sacaron quejándose? ¿Para qué nos sacaron? Nos vamos a morir de sed. Y se quejaban y le decían a Moisés. Y entonces, hermanos, no se daban cuenta que de quien se estaban quejando no era porque a Moisés lo veían, era como el representante. Pero realmente de quien se estaban quejando no era de Moisés, porque Moisés obedecía a las órdenes de Dios. De quien se estaban quejando directamente era de Dios. Tenga cuidado con las murmuraciones. Esto es muy terrible. Eso de estar hablando, de estar criticando, chismeando, hermanos, causa mucho daño, causa mucha destrucción. Esa gente que se la pasa, ¿verdad? Y terrible que haya así en las iglesias, que se la pasan hablando, deberían urgentemente revisar si pertenecen al Señor. Hermanos, el que murmura, el que está atacando y criticando la obra de Dios, está haciendo el trabajo de Satanás. No nos damos cuenta, hermanos. Y así vemos iglesias, hermanos. Hay iglesias que se han dividido, paz, porque ya criticaron. Ya hay gente, hermanos, que no hay, como dicen, ¿verdad? No sé si alguna vez escuchó esto: ni pichan, ni cachan, ni dejan cachar. ¿Escucharon esto alguna vez? O sea, que ni hacen, ni aquí, ni allá, no participan, pero nada les gusta. Y ahí esto no me gusta. Ey, ¿por qué aquello? Ey, ¿por qué hicieron eso? ¿Y por qué? Y todos, hermanos, criticando cada cosa y cada cosa. No sé qué piensan, hermanos, pero deberían pensar antes de hablar. El daño, no saben el daño que causan cuando hablan. Causan daño, pueden destruir una vida. Pueden destruir una vida, pueden destruir una familia, pueden dividir una iglesia. Y lo han hecho.
Hermanos, el que murmura quizá no piensa que está pecando. No sé qué piense, ¿verdad? El que murmura, el que está hablando, y esto y aquello. Pero a lo mejor no se da cuenta que está pecando. Pero debe pensar en esto la próxima vez. Lo que voy a hablar, debo de tener cuidado de estar haciendo la obra de Dios y no la obra de Satanás. Terrible, hermanos, que en ocasiones se hablan cosas que ni siquiera saben bien. A veces son puros chismes, tejiversan, le agregan, le acomodan, etcétera, etcétera. Terrible. Dice la palabra Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Sino ¿cuál? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, si no tengo nada bueno que decir para edificar, me quedo callado. Si veo que algo está mal, voy directo. No hablo en otras personas, no critico acá en bajito y entonces ya hago un grupito y damos un golpe de púlpito, etcétera, etcétera. Hermanos, no. Si algo se hace mal, se va directo con la tal persona, sea quien sea un hermano, sea una hermana, sea una familia que ayude mucho a la iglesia, etcétera, etcétera, sea quien sea, la esposa del pastor, hijo del pastor, el pastor, sea quien sea, hermano, hermana, etcétera, pastor, yo considero que esto, no se hizo bien, o explíqueme bien qué sucedió. Y entonces se habla directamente y ya. ¿Se hizo bien? Bueno. ¿Se hizo mal? Hay que corregirlo. Y ya está. Pero hermanos, muchas personas no piensan en esto y a veces hasta les dicen, ¿verdad? Se lo digo para que no le diga a nadie más. O sea, abiertamente me está chismeando. O sea, ¿para qué me da la información? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su propósito? Hermanos, cuidemos lo que hablamos. Pensemos bien antes de hablar. ¿Hago la obra de Dios o la de Satanás? Y estos son algunos, hermanos, algunos pecados, algunas manifestaciones del pecado que puede morar en nosotros. Por eso de cuando en cuando hay que revisarlo. No voy a ser yo que tengo rencor. No voy a ser yo que sin darme cuenta de pronto ya tengo pensamientos que no debo de tener. Ya me puse, ¿verdad? Vi en internet de algo que no debí haber visto. Ya miré a tal persona con ojos que no debí haber visto. Tengamos cuidado, cuidémonos de los vicios. Y también de las murmuraciones, cuidemos lo que hablemos, porque el pecado que está en nosotros, hermanos, puede manifestarse de estas maneras o de muchas otras. Y tengamos cuidado, hermanos. En tercer lugar, hay consecuencias del pecado que mora en nosotros. El pecado que trae derrota, destrucción en nuestras vidas. Por eso mucha gente está enferma. Ahora, no es la causa. Porque estoy enfermo, porque estoy enferma, ¿es porque vivo en pecado? No necesariamente. Pero sí puede ser una causa, hermano. Si está anotando, anote la cita. 1 Corintios 11, 27 al 30. Había gente aquí pecando, ¿verdad? Estaban participando en la cena del Señor indignamente. Pues estaban comiendo y llenándose y sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, cuál era el trasfondo. Y entonces dice Pablo, por eso muchos están debilitados, están enfermos. Estaban viviendo en pecado, estaban actuando mal. Tengamos cuidado. Otra consecuencia es que nos va mal. ¿Ustedes se acuerdan con Job? ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Alguien? ¿Cómo él era un hombre que tenía todo? Hermanos, y usted revisa la vida de Job, nada más por no dejar llegando a su casa, ¿verdad? Cuando termine el servicio, lea Job capítulo 1 y mire los primeros versículos, qué clase de hombre era Job. Temeroso de Dios, apartado del mal, hacía todo bien. Y hasta Satanás dijo, no, pues que le voy a atacar a él. Tú le has cercado de bienes, tú lo has bendecido. Él era el más rico de todos. Él era el más rico de todos. Pero ¿qué pasa cuando una persona vive en pecado? Al contrario, le va mal. Nada le sale bien. Los planes que tiene no resulta. Un trabajo no resulta. Intenta una cosa, intenta otra, y todo lo que hace le sale mal. ¿Por qué? Puede ser por causa del pecado. Otra consecuencia, hermanos,
pierden bendiciones. Dice la palabra en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero ¿qué sucede? Cuando vivimos en pecado, en lugar de tener más bendiciones, perdemos bendiciones. Perdemos bendiciones, hermanos. Ya la salvación usted no la pierde. Usted es salvo, no pierde la salvación. Pero hermanos, si yo no sé si usted se siente bendecido por Dios. ¿Usted se siente bendecido por Dios, hermano? Imagínese, ¿y cuántos podríamos decir, híjole, yo como que le he sido un tanto infiel? ¿Podría decirlo usted? Yo lo puedo decir. Yo he sido un tanto infiel y yo creo que Él me ha bendecido. Ahora imagínese si fuéramos todavía más fieles. ¿Cómo no llenaría aún más de bendiciones, hermanos? Entonces, pecar tiene como consecuencia perder bendiciones. Otra consecuencia, hermanos, y cuidado con esta. 1 Corintios, anote la cita, 5 del 1 al 5. Estar en pecado y dependiendo puede llevarle a la muerte. Aquí se escribe, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Una persona, presumimos que vivía con su papá y su madrastra y estaba teniendo a la mujer de su papá. Y dijo, ¿cómo es posible que lo permitan? El apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Hay que entregarlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, a fin de que el alma sea salva en aquel día. O sea, el pecado nos puede llevar a la muerte, aunque nos vayamos con el Señor. Pero podemos acortar nuestra vida, hermanos. No vivamos en pecado. Tengamos cuidado. Otra consecuencia. Y esta consecuencia, hermanos, mucha gente no la piensa. Yo creo que es la que menos les importa. Ay, perdí bendiciones. Ay, me va mal. Ay, estoy enfermo. Ay, no me vaya a morir. Y eso puede causar preocupación. Pero algo que no causa preocupación es que el pecado trae deshonra al nombre de Jesús. ¿Qué cantamos hace rato? Tu nombre levantaré. ¿Y qué hacemos muchas veces? En lugar de levantarlo, lo estamos pisoteando por nuestra vida de pecado. Ahí está la gente, ¿verdad? En nuestros conocidos, viendo cómo actuamos, cómo hacemos. Híjole, en lugar de dar gloria y levantando el nombre de Dios, lo estamos pisoteando. Lea usted con calma Hebreos 10, 26 al 29. Pero dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tengamos cuidado de no pisotear, no que nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras actitudes, y en lugar de dar un buen testimonio, estamos dando un mal testimonio, un pésimo testimonio. Y saben que somos cristianos, y en lugar de decir, ay, sí, mira, yo quiero esa vida, luego decir, ay, y estamos permitiendo que el nombre del Señor sea pisoteado. Y le digo, esa es una consecuencia que muchas veces no nos ponemos a pensar, pero es terrible. Y la consecuencia peor para el incrédulo, el que no conoce al Señor, es que el pecado lleva a la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Así que yo te recomiendo que si en esta noche tú no sabes si eres salvo, si no eres salva, asegúrate, porque la paga del pecado te lleva a la muerte, a la condenación eterna. En cuarto lugar, ¿qué hacer para vencer el pecado? Con esto terminamos. ¿Qué hacer para vencer el pecado? Si yo reconozco, yo no sé si usted reconoce, tengo pecado en mí. Yo no sé si usted lo reconoce. Y si usted lo hace, entonces, Señor, dime, ¿qué hago para vencer al pecado? Lo primero es Salmo 51:17. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Así que lo primero que debemos hacer en primer lugar es humildemente reconocer nuestro pecado. El pecado que mora en mí. O sea, el pecado que pone el pastor. No, el pecado cada uno, el pecado que mora en mí.
Ay, es que yo he mejorado, yo hago... No, pero todavía tenemos el pecado. Y Dios es santo. No nos vamos a conformar con que ya me salvó y ya dejé, ¿verdad?, el alcohol, o ya dejé el cigarro, ya dejé la pornografía, ya dejé de golpear a mi esposa, no, todo. Necesitamos santificarnos, reconocer humildemente que hay pecado. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque a ese corazón humilde el Señor no va a despreciar. Segundo, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que número uno es humildemente reconocer: Señor, te fallé. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Número dos, confesar el pecado y arrepentirse. Que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Yo forniqué, yo hice esto, pero me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Lo reconozco, pero me arrepiento. No es que mi novio, pues a la volar con mi novio, con mi novia, porque yo quiero agradar a Dios. No quiero acortar mis días. No quiero traer deshonra al nombre del Señor. Número 3, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo grave, lo perverso que hayas sido, que hayas hecho. No importa. Si tú confiesas tu pecado, Él te limpiará de toda maldad. Así que confía en el perdón y el poder del Señor. Confía. Número 4, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Número 4, buscar ser lleno del Espíritu Santo. Terminamos aquí en Romanos capítulo 7, verso 24 y 25. Si están ahí, lean conmigo. ¿Lo encontraron? Por favor, conmigo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué contesta él mismo, el apóstol Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, ¿de qué manera podemos ser libres de ese pecado que mora en nosotros? Por medio del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él es posible. Así que número 4, hermanos, busca ser lleno del Espíritu Santo. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Reconoce primero que hay pecado, confiesa y apártate de ese pecado, confía en el perdón y el poder de Dios y busca estar cerca del Señor, en todo momento cerca del Señor, lleno del Espíritu Santo. No es tu esfuerzo, es por medio del Señor Jesucristo. El pecado que mora en mí me hace desobedecer a Dios y por lo tanto pecar, sea por ignorancia, por rechazo abierto a la voluntad de Dios, porque yo quiero hacer lo mío, y a mí me gusta esto, Dios me dice otra cosa, pero yo lo quiero hacer. El pecado se representa, se manifiesta de varias formas. Algunas de ellas, hermanos, pasan inadvertidas, algunas de ellas no las percibimos. Por eso hay que decirle al Señor: examíname, prueba mi corazón. No estemos viendo el pecado de otros, veamos el de nosotros. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Quizá la condición que tenemos ahora ha sido causada por el pecado. Yo no lo sé, no te puedo decir que sí, pero hay que buscar a Dios en oración y conocer cuál es su voluntad y entonces hacerla. Tengamos cuidado, porque una de las peores consecuencias es pisotear el nombre de Jesús, y yo creo que cada cristiano no quiere esto. Y cada verdadero cristiano va a decir: he perdido mi salud, he perdido esto, pero no quiero pisotear el nombre del Señor, la sangre del Señor. Si cree alguien
que no tiene pecado, cuidado. Cuidado, hermanos. Si reconocemos que hay pecado, hay que volver. Pero el que dice que no tiene pecado, dice la palabra 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, si usted reconoce que tiene pecado, hay que arrepentirse y buscar al Señor. El pecado que mora en mí es fuerte. Termino con esto. El pecado, sí, ¿verdad? Cada uno puede decir, el pecado que mora en mí es fuerte. No quiere perdonar, no quiere esto, no quiere dejar aquello, no quiere dejar sus deseos. El pecado que mora en mí es fuerte, pero es vencido. Y si usted lo quiere en su vida, será vencido por medio de Jesucristo. El Señor les bendiga, hermano.